Lo único que vamos a desarrollar hoy día es que el apóstol Pablo nos escribió esta carta ¿para qué? ¿Para qué? Según el versículo 1, para que no pequemos. Para que no pequemos. Después de haber escuchado que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos, luego Juan nos dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequen. Y esto vamos a desarrollar hoy día. ¿Cómo es posible que nosotros, llenos de esta verdad, seamos alimentados, seamos impulsados para que no pequemos, no para que pequemos? Prepárese para disfrutar de este mensaje que la palabra de Dios nos tiene en esta mañana. Cuando uno lee normalmente el versículo 9 del capítulo 1, si una persona no ha entendido esto, puede pensar, entonces hay licencia para qué. Cuando uno lee primera de Juan 1:9, ¿qué diría cualquier persona que no ha entendido bien? Licencia para pecar. Como Dios dice que es fiel y es justo y nos perdona toda maldad, entonces tenemos licencia para pecar. Así que vamos a pecar. Pero eso no es lo que dice el apóstol Juan, eso no es lo que dice Dios. Dios dice que nos ha escrito esto para que no pequemos, no para que pequemos. Es para no pecar contra Él. Es la solución para mantenernos con una vida limpia, con una vida sin mancha, con una vida sin pecado. No es para que nos enlodemos en el pecado y volvamos a la vida antigua. Y aquí está una de las verdades más grandes en la palabra de Dios. La salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Dice el apóstol Juan, hijitos. Habla a los hijos que pecan, pero que luego confiesan su pecado y se apartan de ese pecado y obtienen el perdón de Dios. Siguen siendo hijos. No pierden la calidad de hijos. No pierden esa potestad. Dios guarda nuestra salvación en una forma segura. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. No pierdan primera de Juan. Uno de los versículos que habla acerca de esta seguridad de salvación es la siguiente. Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Quién guarda esa salvación? Dios la guarda. ¿En dónde la guarda? ¿O con qué la guarda, perdón? Por su poder, ¿correcto? Él la guarda por su poder. Y claro, obtenemos esa salvación mediante la fe. La salvación no se pierde. A diferencia de muchos que hablan y predican en contra de la seguridad de salvación, y realmente no están predicando solamente en contra de este tema, sino están predicando en contra de Dios. Porque el que dice y cree que la salvación se pierde, ¿contra quién está predicando? Contra el Dios que la ha dicho. Así que es súper peligroso ir a ese extremo y creer que la salvación se pierde. Pero la salvación nunca se pierde. Y ella es guardada por nuestro Dios, por su poder. Pero el creyente genuino que entiende que la salvación no se pierde, ese creyente genuino no ama el pecado. ¿Verdad? ¿Es así en su vida? ¿Es así en usted? ¿O usted ama el pecado? Si ama el pecado, eso quiere decir que usted no ha entendido qué es ser salvo en Cristo. Si uno de nosotros ama el pecado y se enreda en el pecado en esta vida, no ha entendido qué es la salvación. Y sería bueno que lo revise. Juan escribe esta carta entonces para que no pequemos. Y nos da dos verdades acerca del Señor Jesucristo. Y uno es, en el versículo 1, ¿qué es el Señor Jesucristo? ¿Qué es? Él es nuestro abogado, ¿correcto? Entonces, Él es nuestro abogado. Y en el versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué es Él? Es la propiciación. Ahora,
Vamos a dar vuelta al asunto, por alguna razón que tengo. Vamos a tratar primero la propiciación, en el versículo 2, para luego presentar el asunto de que Él es un abogado. Y en el versículo 2 nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es propiciación? ¿Qué significa esta palabra? En el Antiguo Testamento, para hacer un recuento, el propiciatorio, pues de ahí viene la palabra propiciación, era la tapa del arca del pacto. Y esta arca se encontraba dentro del tabernáculo. Habían 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde se encontraba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Ahora, ¿cuántas veces entraba este sumo sacerdote al lugar santísimo? Una vez al año, para presentar y para orar por todo el pueblo. No entraba a cada rato. Ese lugar era santísimo, era apartado para Dios, de tal forma que el sumo sacerdote, cuando entraba, todos los sumos sacerdotes tenían ¿cómo se dice esa palabra? El cinturón, pero tenía algo de fierro acá atrás, una argolla amarrada en su cinturón, y algunos dicen que tenía una soga, otros dicen que había un gancho que estaba preparado ahí, por si acaso el sumo sacerdote no salía caminando, lo sacaban muerto por haber entrado inapropiadamente al lugar santísimo. Dios le mataba. Ese era lo que Dios había dicho. Así que el sumo sacerdote, ya se imaginan cómo entraba. Entraba santificado. Y oraba delante de la presencia de Dios, después de haber ofrecido los sacrificios por el pecado del pueblo. Y cuando Dios oraba y cuando Él oraba y Dios manifestaba su gracia, su respuesta, entonces lo hacía figurativamente sobre ese propiciatorio, sobre esa tapa. Dios expresaba su gloria. Y ellos entendían que el propiciatorio era el receptor de la misericordia de Dios, que allí Dios había manifestado su perdón y había expresado que estaba satisfecho por los sacrificios que ya se habían hecho a causa del pecado. Entonces, el propiciatorio viene a significar, a representar ahí la misericordia de Dios por el pecado de todo el pueblo. Ese era el propiciatorio. Pero ahora en la palabra de Dios, Dios dice que Jesús es la propiciación. Dios manifestó su perdón, pero ya no en una tapa, no lo entendemos que Jesús es una tapa o algo por el estilo, sino creemos que Jesús es la misericordia encarnada de Dios expresada para todos nosotros. ¡Qué increíble! Antes una tapa ahí de madera muy linda y Dios expresaba allí en este mueble santo, expresaba su misericordia y su perdón, pero ahora es el Señor Jesucristo que expresa personalmente, encarnadamente, el perdón de Dios para nuestras vidas. ¿Se imagina usted? Cuando leemos aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, nos vemos ahí que Él es la propiciación por nuestros pecados. En Primera de Juan, en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 10, nos vuelve a reiterar la misma verdad y nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en, nuevamente, propiciación por nuestros pecados. Él es el perdón de Dios por nuestros pecados. Él satisfizo las demandas de la justicia, de la ley. Él los cumplió todo. Y Él también en sí mismo cargó todos los pecados nuestros. Pecados pasados, pecados presentes e incluso los pecados del futuro. ¿Cómo puede ser eso?
Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Solo Dios puede hacer esto. Me maravilla nuestro Dios. ¿Cómo es que la ofrenda de Jesús puede perdonar todos mis pecados? ¿Se maravilla usted de esto? ¿Usted va a pecar mañana? ¿Va a pecar mañana? No estoy hablando de algún pecado de hábito, usted va atrás del pecado y quiere cometer el pecado. No hablo de eso. ¿Pero usted pecará mañana? Todos pecaremos mañana. Todos. Por la naturaleza pecaminosa que tenemos. No debemos ir tras el pecado. Pero la pregunta es, ¿Dios ya proveyó para ese pecado? Esa es la verdad de la propiciación. Dios pagó todo en Cristo Jesús. Así que cuando nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, como dice el versículo 9 del capítulo 1, estemos pensando, Dios va a perdonar mis pecados, no porque yo me siento mal por el pecado, no porque yo en alguna forma ya le prometí a Dios que no voy a pecar en cuanto a ese aspecto en mi vida. No porque yo voy a hacer algo para Dios. Dios no me va a perdonar por eso. Dios me va a perdonar porque Jesús es la propiciación. Porque Jesús ya pagó por todo. Por eso me perdona. No que lo merezco. ¿Amén? Si alguien piensa que lo merece, está pecando contra Dios. Y está yendo contra esa verdad que Dios ha dado. Entonces, cuando Jesús es llamado la propiciación, es porque Él ha cumplido y Él ha pagado por todos nuestros pecados. Romanos 3:25 nos habla del mismo asunto. Y será bueno que lo leamos. Romanos 3:25. Desde el versículo 24. Mejor desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿por cuánto dinero? ¿Por cuánta piedad? Nada. Gratuitamente, por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre o en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús es la propiciación, es el pago completo por todos los pecados que nosotros hayamos cometido o cometeremos en el futuro. Él es el pago completo. Ahora, cuando yo comprendo esta verdad, ¿a qué me empuja? ¿A qué me lleva? ¿A qué me motiva? Ahora le pregunto a usted, ¿esto te empuja al desenfreno? Cuando entiendes tú esta verdad que tus pecados ya han sido provistos para ser perdonado, ¿esto te anima a pecar y tener una vida desenfrenada? ¿Esto te anima a volver al pasado? ¿Te anima a vivir la vida vieja? ¿Te anima a hacer lo que otros hacen? Si tú crees que esto es así, si en alguna forma esta verdad no te motiva para la piedad y la santidad y para confesar los pecados y apartarte de ellos, si no te anima para eso y te anima para el desenfreno en tu vida, querido hermano, no has entendido qué es la salvación en Jesús. No lo has comprendido y será mejor que revises tu salvación. Cuando yo entiendo esta verdad, hermanos, esta me anima a seguir adelante. Esto me anima a seguir con mayor santidad porque veo que mis pecados ya han sido perdonados, ya han sido provistos para el perdón y lo único que tengo que hacer es pedir perdón y agarrarme de ese sacrificio que Jesús ya ha hecho. Me anima a ser más santo, me anima a ser más justo. Me anima a regocijarme en la vida eterna que Dios me ha dado. Me anima a eso. Por eso es que Juan dice, estas cosas no les escribo para que pequen. Estas cosas escribo para que no pequen.
Vamos, no pequen, mira lo que Dios ha provisto para tu vida. Luego en el versículo 6 también nos anima y nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si entiendes la salvación, si entiendes de dónde te ha sacado el Señor, debes andar como Él anduvo, como tu Salvador, y no enredándote en el pecado de donde Dios te ha sacado.